Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Can Yaman comienza terapia tras confesar que aún no supera a Demet Özdemir. ¿Qué ha pasado realmente entre ellos? Te contamos todo. La noticia ha sacudido el mundo del espectáculo. Can Yaman, uno de los actores turcos más queridos y admirados, ha revelado que ha comenzado un proceso terapéutico. ¿La razón? Superar la profunda huella emocional que le dejó su relación con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkensikus y con quien vivió una intensa historia de amor que traspasó la pantalla. La confesión vino a través de una entrevista exclusiva que concedió a una revista italiana, donde Can Yaman no pudo contener sus emociones. Hay heridas que no sanan solo con el tiempo. He decidido buscar ayuda porque entendí que necesito encontrarme de nuevo, declaró el actor, visiblemente conmovido. Estas palabras sorprendieron a sus fans, que durante años han seguido cada paso de su vida sentimental y han mantenido la esperanza de ver a la pareja reunida. Según fuentes cercanas al actor, Can ha estado lidiando con momentos de ansiedad y nostalgia desde hace meses. Nunca imaginamos que la separación lo afectaría tanto. Pero lo cierto es que Demet fue un gran amor en su vida, comentó una amiga cercana del actor que prefirió mantenerse en el anonimato. Al parecer, los recuerdos de los días de rodaje, las escenas románticas y la complicidad que ambos compartían, han sido difíciles de dejar atrás. Demet Özdemir, por su parte, también fue consultada recientemente por medios turcos sobre los rumores que giraban en torno a su expareja. Con una sonrisa serena, respondió, cada persona vive el duelo a su manera. Le deseo paz y serenidad en este proceso. Can es una persona muy especial para mí, y siempre le desearé lo mejor. Estas palabras, aunque diplomáticas, dejaron entrever que la actriz también guarda un afecto sincero hacia su expareja. El círculo íntimo de Can ha confirmado que las sesiones de terapia han sido regulares y que el actor está comprometido con su bienestar emocional. No es fácil para un hombre como él, que siempre ha mostrado una imagen de fortaleza, abrirse de esta forma. Pero es admirable ver cómo enfrenta su dolor y trabaja en su sanación, agregó su terapeuta, quien aceptó hablar bajo estricta confidencialidad. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más comentadas en los últimos años. Su química en pantalla traspasó fronteras y conquistó a millones de espectadores. Pero como muchas relaciones en el mundo del espectáculo, las presiones externas, la fama y los compromisos laborales terminaron por desgastar el vínculo. A pesar de eso, nunca hubo escándalos ni declaraciones hirientes entre ellos, lo que habla del respeto que se tienen mutuamente. Hoy, meses después de haber iniciado este camino de autodescubrimiento, Can Yaman ha comenzado a mostrar señales de transformación. A través de sus redes sociales, se le ha visto más introspectivo, compartiendo reflexiones sobre la vida, el amor y la importancia de la salud mental. Sus seguidores han notado un cambio en el tono de sus publicaciones, menos superficiales, más humanas. En uno de sus recientes posts, escribió, sanar es recordar sin dolor. Hoy agradezco haber amado, porque incluso el sufrimiento me ha enseñado algo profundo sobre mí mismo. Estas palabras no tardaron en viralizarse, y miles de fans le enviaron mensajes de apoyo, resaltando la valentía de hablar abiertamente sobre temas que, especialmente entre figuras públicas, suelen mantenerse ocultos. Además de la terapia, Can ha comenzado a explorar nuevas formas de bienestar, yoga, meditación y retiros espirituales. Se le ha visto en la Toscana, participando en un retiro silencioso, lejos del bullicio del mundo del espectáculo. Necesitaba desconectarme para poder escucharme, dijo en una entrevista posterior. Este paso ha sido fundamental para reencontrarse consigo mismo y replantearse sus prioridades. ¿Pero qué hay de su carrera? Muchos temían que este proceso personal afectara su presencia en la industria. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Lejos de alejarse, Can ha regresado con más fuerza. Actualmente se encuentra rodando una nueva serie internacional, en la que interpreta a un hombre atormentado por su pasado,
un papel que, según el propio actor, ha sido casi terapéutico. Por primera vez, no tuve que actuar. Solo tuve que sentir. Sus compañeros de reparto destacan su entrega, su sensibilidad renovada y su capacidad de conectar desde lo más profundo. Khan ha cambiado. Es más humano, más real. Su vulnerabilidad lo ha hecho aún más magnético, afirmó la actriz principal del proyecto, quien pidió no ser nombrada para no desviar la atención del mensaje principal. El fenómeno Can Yaman sigue creciendo. Su historia personal, lejos de debilitar su imagen pública, ha generado una ola de empatía. Muchos hombres jóvenes, inspirados por su sinceridad, han comenzado a hablar también de sus propias luchas emocionales. Psicólogos y terapeutas han resaltado el impacto positivo que puede tener una figura pública al normalizar la búsqueda de ayuda profesional. Mientras tanto, la figura de Demet Özdemir continúa siendo parte integral de este relato. Aunque ambos han seguido caminos separados, sus nombres aún aparecen juntos en titulares, en entrevistas, en los corazones de sus fans. No es solo nostalgia, es el recuerdo de una etapa luminosa y genuina, que aún resuena con fuerza. Fuentes cercanas aseguran que, si bien no existe un contacto frecuente entre ellos, el respeto sigue intacto. Khan, en privado, habría expresado su agradecimiento por las palabras de apoyo de Demet. Ella siempre fue luz en mi vida. Aunque esa luz ahora brille desde lejos, sigue iluminando un rincón de mi corazón, habría dicho durante una de sus sesiones, según información compartida por una fuente en el entorno terapéutico. A medida que Khan continúa su proceso de sanación, surgen nuevas oportunidades, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Se le ha vinculado con una conocida modelo europea, aunque él ha sido enfático en que su prioridad actual es su equilibrio interno. El amor vendrá cuando tenga que venir. Por ahora, me estoy aprendiendo a amar a mí mismo, que es algo que nunca antes hice del todo. En una conferencia reciente sobre salud emocional en el medio artístico, Khan fue invitado como orador sorpresa. Frente a una audiencia conmovida, relató su proceso con una sinceridad brutal. Durante años pensé que ser fuerte era no mostrar dolor. Hoy sé que la verdadera fortaleza es tener el coraje de mirarte al espejo y reconocer tus heridas, dijo, arrancando una ovación que duró varios minutos. Este renacimiento emocional de Can Yaman marca una etapa que muchos consideran la más auténtica de su vida. Más allá del actor, del ícono internacional, del galán de telenovela, hoy emerge un hombre dispuesto a mostrarse tal como es, con sus cicatrices, con sus dudas, con su esperanza. Y mientras el mundo observa este nuevo capítulo, una cosa queda clara, el viaje interior de Can Yaman apenas comienza, y promete ser tan inspirador como cualquier personaje que haya interpretado. Porque hay historias que no necesitan guión. Solo verdad. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario aquí abajo. ¿Crees que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? Queremos saber tu opinión.